Hola amigos, en este video te voy a estar enseñando cómo comprar tu hosting y dominio aquí en Web Empresa paso a paso, y también te voy a estar recomendando cuál sería el mejor plan de hosting que tú puedes adquirir dependiendo los conocimientos que tú tengas. Te lo voy a explicar al detalle para que con total seguridad puedas elegir pues el mejor plan de hosting para ti. Créeme que este es un tutorial bastante completo, así que comenzamos. Recuerda que vas a tener un cupón de descuento del 50% de descuento que puedes aprovechar y que te lo voy a estar dejando en el primer comentario y descripción de este video. Solamente dale clic y te va a mandar a esta página que estás viendo en pantalla y vamos a bajar un poquito, y aquí tenemos los planes que maneja en este caso Web Empresa. El más utilizado es este que se llama Hosting WordPress, por lo tanto nos vamos a centrar más en este y vamos a darle clic. En cuanto nosotros le damos clic, amigos, pues aquí nos aparecen aquí abajito los planes actuales de Web Empresa. Está el plan mini, el plan medium y el plan maxi. Entonces te voy a explicar, punto número 1, para qué tipo de personas yo recomiendo el plan mini. Bueno, si eres principiantes, no sabes absolutamente nada de páginas web, es tu primer sitio web que vas a crear, estás aprendiendo, quieres pues explorar esta parte de las páginas web y seguir aprendiendo a tope, pues yo te recomiendo este plan mini. ¿Por qué te recomiendo el plan mini? Porque es el más económico y te va a servir, créeme, para aprender bastante. Puedes hacer tus pruebas, etcétera. Entonces aquí lo más interesante es que el plan mini te va a estar incluyendo un año de dominio completamente gratis. De hecho, no solamente el plan mini, sino todos los planes ya incluyen un dominio gratis por un año, lo cual está bastante bien porque te ahorras más dinero. También lo interesante aquí es que el plan mini vas a tener acceso a crear 2 sitios web dentro del mismo hosting, lo cual también está bastante bien. Es una gran ventaja para que tú puedas practicar o simplemente crear tus sitios web. También otro tema interesante es el espacio de almacenamiento. El plan mini cuenta con 11 gigas de espacio para guardar pues todos los datos de tus páginas web, y también está recomendado para 50,000 visitas al mes pues que visiten tu página web, lo cual está bastante bien, ya que créeme que con 50,000 visitas al mes pues significa que ya pues has creado un sitio web que realmente tenga un resultado. Entonces por eso te comento que el plan mini, para empezar, créeme que está bastante completo y te lo recomiendo ampliamente, ya sea que también pues eres principiante, vas a crear una página web para una empresa, también te lo recomiendo. Y también tiene soporte técnico, transferencia no medida, migración web completamente gratis. Este sería por la parte del plan mini. Después viene el plan medium. ¿Para qué persona yo recomiendo el plan medium? Pues para personas que ya tienen más experiencia. También para personas que van a hacer páginas web, pero que por ejemplo las van a vender a un cliente que tú tengas, a una empresa, etcétera, pues te recomiendo este plan medium. ¿Por qué razón? Porque aquí no tienes límites de páginas web, es decir, tú puedes tener 10, 20, 30 páginas web sin ningún problema dentro de este mismo plan, por lo tanto está bastante bien. Como puedes ver, otro punto interesante es que trae 22 gigas de espacio en almacenamiento y está recomendado aproximadamente para 150,000 visitas mensuales. También está excelente. Entonces, sinceramente, si ya tienes experiencia, si eres una persona que pues te dedicas a vender páginas web y quieres guardar, por así decirlo, varias páginas web dentro de un mismo hosting, pues te sirve este plan medium. Y por último tenemos el plan maxi, que sería el más avanzado de todos. Igual el plan maxi yo lo recomiendo para personas que pues van a crear muchas páginas web, 30, 40 páginas web, ya que como puedes ver tiene 44 gigas de espacio en almacenamiento y está recomendado para 500,000 visitas mensuales. Entonces la verdad es bastante potente este plan maxi, y si tú lo que quieres crear es muchísimas páginas web, ya tienes experiencia, quieres algo más robusto, un hosting mucho más rápido, pues créeme que el plan maxi es para ti. Entonces amigos,
estos 3 planes son con los que cuentan actualmente Web Empresa. En resumen, para principiantes es ideal el plan mini, para personas que ya tienen experiencia el plan medium, y para personas que quieren más rapidez en el hosting y quieren crear también muchísimas páginas web, pues te recomiendo el plan Maxi. Entonces ahora, dependiendo del plan que tú elijas, aquí abajito está el botón que dice contratar, simplemente le das clic. Vamos a hacer el ejemplo con este plan mini, vamos a darle clic en contratar y aquí te va a abrir esta parte que dice alta del servicio. Entonces aquí, como puedes ver, se está aplicando lo que es el cupón, ahí te lo enseño con la flecha, de $99 nos hizo el descuento y te va a quedar en $49,50. Créeme que está bastante bien por este hosting de bastante calidad. Y después vas a darle clic aquí donde dice confirmar pedido y te va a mandar a que tú introduzcas tus datos para que puedan crear pues la ficha de cliente, tú puedas también acceder al sistema, al panel de control de Web Empresa. Entonces aquí vas a rellenar todos tus datos, tu nombre, tu correo, tu dirección, la ciudad, el código postal. También vas a ingresar una contraseña para que puedas acceder a tu panel de control. Y aquí abajito pues viene lo que es el pago. Hasta la parte de abajo viene la forma de pago. Tenemos lo que es tarjeta de crédito, débito. También tienen lo que es OXXO, SPAY, dependiendo del país. En este caso estamos en México. Y por último tienen PayPal. Va a depender de ti cuál quieras usar. Yo las que más te recomiendo es tarjeta de crédito, débito y PayPal, ya que el pago se hace bastante rápido. Si no quieres esperar, pues tarjeta de crédito, débito o PayPal, y vas a seleccionar acá esta parte y por último finalizar el pedido para que ya tú puedas realizar tu pago. Una vez, amigos, que ya tú realices tu pago, te va a estar enviando toda la información a tu correo electrónico y ya tú puedes acceder al panel de administración de Web Empresa. Para que tú puedas acceder al panel de administración de Web Empresa, te vas a la página principal. Como puedes ver, aquí estamos en la página principal y tenemos este botón que dice acceso clientes. Vas a darle clic y aquí pones tu correo, tu contraseña y vas a darle clic en acceder. Y como puedes ver, aquí ya estoy dentro del panel de control. Esto te va a ayudar pues para administrar lo que es tu hosting, tu dominio, lo que es la facturación, absolutamente todo desde aquí tú lo vas a poder administrar. También si quieres instalar WordPress, acceder al cPanel, crear correos electrónicos, todo lo vas a poder hacer desde aquí, desde el área de cliente. Recuerda que si tú quieres más videos, te invito a que me escribas un comentario. De esa manera yo me doy cuenta y puedo hacer más videos explicándote pues cómo instalar WordPress, etcétera. Y bueno, amigos, eso sería todo. Espero que realmente te haya ayudado este video. Recuerda que tendrás el cupón de descuento para que lo puedas aprovechar en el primer comentario y descripción de este video. Y cualquier duda, déjame tu comentario, así también te puedo ayudar. Nos vemos en el próximo video.